Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia de hoy jueves 2 de junio. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de quiénes componen la jurisdicción de familia y mencionamos que además de los jueces, además de tener esta estructura piramidal que definimos por qué razón en la cúspide estaba la Corte Constitucional y no simplemente las salas civil y de familia de la Corte Suprema de Justicia. Dijimos que si bien estos son los órganos competentes para la solución del conflicto en la jurisdicción de familia, dijimos que adicional a ellos, a estos jueces, existen unos colaboradores de la jurisdicción de familia. Y vimos en la clase anterior lo referente a las notarías, qué cosas conocen los notarios frente a la jurisdicción de familia, qué cosas deben hacer los notarios frente a la jurisdicción de familia, todo extraído del decreto 960 de 1970 y de la ley 1069 del 2015, para luego pasar a ver dos instituciones que tienden a ser muy similares, que son las comisarías de familia, eh, reguladas en la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 83, y en la Ley 1542 del 2012, así como la Ley 1959 del 2019. Y la otra institución que es muy parecida, que es muy similar y se tiende a confundir, es la Defensoría de Familia, regulada en la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 79. Y vimos las diferentes funciones de estos tres primeros. Entonces dijimos que, por ejemplo, las notarías tienen diferentes asuntos en temas de familia o les compete diferentes asuntos en temas de familia, como en los registros civiles, las conciliaciones en conflictos jurídicos de familia, la afectación de vivienda familiar, la constitución del patrimonio de familia inembargable, la licencia para enajenación, nombramiento, testamentos, capitulaciones, celebración del matrimonio, divorcio, partición de bienes, cesación de efectos civiles, las sucesiones, ¿sí? Y luego vimos las comisarías de familia que tiene estos puntos, estas son sus funciones, y las defensorías de familia que tiene más funciones, ¿cierto? Entonces, analizamos estas 5, luego hasta la 10 y de ahí nos seguimos pues moviendo dentro de la Defensoría de Familia hasta la función 19, que pues es la última, ¿cierto? Hasta ahí estamos con los tres primeros. Ahora bien, los tres últimos, los centros de conciliación, los consultorios jurídicos de las universidades y las personerías municipales. ¿Por qué tenemos a estos tres como colaboradores dentro de la jurisdicción de familia? En primera medida, decimos que estos, los centros de conciliación, los consultorios jurídicos y las personerías, pueden actuar como equivalentes jurisdiccionales. ¿Qué es eso? Equivalentes jurisdiccionales es el, digamos, el término o el cargo que indica que cuando yo soluciono un conflicto ante una de estas entidades, un centro de conciliación o en un consultorio jurídico en conciliación o en la personería en conciliación, esa acta de conciliación y lo que se define allí tendrá los mismos efectos que una sentencia judicial. ¿A qué nos referimos precisamente? Nos referimos a el tránsito a cosa juzgada y el mérito ejecutivo, que son los dos principales efectos que tiene una sentencia judicial, ¿sí? El tránsito a cosa juzgada y el mérito ejecutivo, es decir, que yo pueda
exigir el cumplimiento de lo definido, que lo pueda exigir judicialmente el cumplimiento, y que pueda estar seguro de que la solución del conflicto a la que se llegó en la audiencia de conciliación, de que el acuerdo al que llegamos es la solución definitiva, que esto no se va a volver a discutir, que una vez solucionado, una vez hecha la audiencia de conciliación y resuelto el problema, ese conflicto ya quedó resuelto de manera definitiva y permanente, que no es una circunstancia temporal, sino que es la solución definitiva. La existencia de los equivalentes jurisdiccionales y en especial de la conciliación surge como un resultado a la congestión tan brutal que tiene la rama judicial. Como en la rama judicial no se están creando constantemente cargos, ¿sí? O sea, para que se cree un cargo tiene que pasar, no, pues, de todo. Realmente la rama jurisdiccional es muy estática. Por decir algo, en los 70 más o menos se crearon los juzgados de familia. Y en Medellín se crearon 13 desde esa época. Hoy en día, en 2022, hay 14. Quiere decir que se creó uno de los 70 acá. Y se creó ese uno porque fue el piloto de oralidad, el que empezó con la oralidad, para ver cómo le iba. Pero de resto no más. Por eso fue. ¿Y cuántas veces se ha duplicado la población de los 70 acá en Medellín nomás? Entonces esto hace que sean demasiadas personas, demasiados conflictos y realmente no dan abasto. Sí, son demasiados conflictos. Y entonces eso hace que los procesos se demoren una barbaridad. O sea, un promedio de un proceso es más o menos de 2 a 5 años en la primera instancia. Puede demorarse un poquito menos, sí. Puede demorarse un poquito más también. Pero más o menos 2 años es el término normal. 2 años para que se resuelva el conflicto. Pero antes era muchísimo peor. Entonces, el legislador, tratando de buscar soluciones a esto y dejando claro que no se van a crear más juzgados por temas presupuestales, empieza a pensar en estrategias para solucionar la crisis de la rama judicial. Entonces empieza a decir, hombre, ¿qué hiciera yo para tratar de que la justicia sea más rápida? Para reducir los conflictos, porque no voy a crear más jueces, que sería la solución más, la solución primaria que a uno se le ocurre. Pues cree más juzgados y listo. Sí, dobletelos o tripletelos o cuadrupletelos, pero no. Entonces lo que se ocurre es, bueno, ¿y qué tal si cogemos a personas por fuera de la rama judicial, funcionarios que están por fuera de la rama judicial, incluso privados, y les permitimos que ellos resuelvan conflictos como si fueran un juez? O tal vez no como si fueran un juez, pero sí que resuelvan conflictos con diferentes herramientas, como la conciliación, el arbitraje, la transacción, la amigable composición, etcétera. Permitimos que resuelvan conflictos, pero que la decisión sea equivalente a una sentencia, que tengan los mismos efectos. O sea, que sea igual resolver por conciliación o resolver el proceso judicial. De esa manera podemos tener más jueces sin realmente tenerlos.
porque tenemos más gente trabajando para solucionar conflictos y de esa forma tratar de resolver este problema en el que estamos. Entonces se crean los métodos alternativos de solución de conflictos y se les da a las diferentes soluciones, al laudo arbitral, al acta de conciliación, al contrato de transacción, los mismos efectos que si tuviera una sentencia. Entonces ahí es donde entran a jugar estos tres que estamos mencionando. El centro de conciliación, porque dentro de los centros de conciliaciones, que pueden ser públicos o privados, se puede conciliar sobre asuntos de familia. Los más comunes son visitas, custodia y alimentos de menores de edad. Ese es el asunto en familia más común para conciliar. ¿Qué cosas pueden ser conciliables? Cualquier derecho que sea negociable. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo conciliar el Estado civil, porque el Estado civil es intransigible, inconciliable, pues. Yo no puedo negociar el Estado civil, pero yo sí puedo negociar la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Cómo va a quedar? Puedo negociar las visitas. Hombre, ¿cuándo se van a hacer las visitas? La custodia, ¿con quién va a vivir? Si va a ser custodia compartida, ¿en qué forma? ¿Cómo se garantizan los derechos de las personas? La cuota alimentaria. Una petición de herencia. Un heredero que lo dejaron por fuera y el heredero va a reclamarle a los que se repartieron la herencia, a los que sí les tocó, lo que a él le correspondía. Entonces se puede llegar a negociaciones. Ve, hombre, a vos te tocan 300 millones. Vamos a pagarte de esta forma este apartamento que vale 200 y el resto te lo damos en efectivo en dos cuotas, una en diciembre y la otra en junio. Sí, no, tal vez, venga, tan, un interés, partámoslo en tres cuotas al menos. Sí, entonces los centros de conciliación se han transformado en ayudantes dentro de la jurisdicción de familia porque gran parte de los conflictos de derecho de familia se resuelven en los centros de conciliación. Esto aunado a que a la gente se le obliga a conciliar. Es lo que se conoce como el requisito de procedibilidad. El requisito de procedibilidad se crea con la ley 640 del 2001. Y se dice que para poder acudir al proceso, para usted poder interponer la demanda, usted tiene que haber intentado una conciliación previa. Y una vez que usted haya intentado la conciliación previa y no haya habido acuerdo o la persona no haya asistido, en ese momento usted sí puede acudir. Si no, no. Esto con la finalidad de evitar que tantos procesos lleguen al juzgado. Evitar que conflictos que perfectamente podrían resolverse por conciliación lleguen al juzgado a sumarse a esa pila gigantesca que tenemos de procesos y a entorpecer más la función de la jurisdicción. ¿Sí? Entonces, se crea este asunto.
Esta es la ley 640 del 2001, es esta. Y acá en el artículo 31 se nos habla de la conciliación extrajudicial en materia de familia. Noticia. La conciliación extrajudicial en materia de familia podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y los comisarios de familia, los que ya habíamos mencionado, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público y ante las autoridades judiciales y administrativas, porque también en el juzgado, también en el proceso, se puede conciliar. Y a falta de todos los anteriores, en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales. Entonces, este artículo 31 es el que nos permite que en los temas de familia se pueda conciliar ante el centro de conciliación y ante las personerías municipales. Porque también nos mencionó la defensoría, las comisarías y los jueces. Y las notarías. ¿Ya? Entonces, esta ley nos instituye como centros de conciliación todos estos anteriores que hemos visto, para tratar de resolver de una manera más eficiente que ir al juzgado y esperar 2, 3, 4 o 5 años o lo que sea hasta que se solucione el conflicto. ¿Sí? Entonces, eso se transforma en una forma más eficiente de solucionar ese conflicto. Dentro de esta misma ley 640 del 2001, acá más arriba, se nos menciona en el artículo 10 la creación de los centros de conciliación y nos habla en el artículo 11 de los centros de conciliación en los consultorios jurídicos de las facultades de derecho. Entonces aquí está ese segundo punto. Los consultorios jurídicos que, digamos, su función principal es brindarle una asesoría a la comunidad acerca de temas jurídicos por parte de los estudiantes de últimos semestres e incluso en algunos casos llevar los casos de esas personas ad honorem, o sea, gratis. También pueden servir los centros de los consultorios jurídicos como centros de conciliación. Entonces, esta ley 640 nos permite que esos centros de conciliación puedan ser también dentro de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho. Entonces, de esa forma, tenemos que los consultorios jurídicos se transforman en unos centros de solución de conflictos de manera integral. ¿Por qué? Brindan la asesoría a las personas, incluso en temas de familia. Llevan procesos en temas de familia gratis para las personas. Obvio hay que cumplir los requisitos, no son todos los procesos. Y 3, fungen como centros de conciliación para que ahí mismo se realice el acta de conciliación donde se resuelva el conflicto o donde no se resuelva y ya se pueda proceder directamente al juzgado porque se da cumplimiento al requisito de procedibilidad exigido por la ley. ¿Por cuál ley? La ley 640 del 2001, que es la que exige que usted intente la conciliación previa antes de demandar. Entonces, de esa forma, tratamos de reducir la congestión judicial porque se pueden solucionar los conflictos en otras partes.
Pero como el legislador sabe que la gente reacia al cambio, obliga a que usted tenga que intentar la conciliación. Porque se ha demostrado que la mayoría de las veces las personas pueden conciliar, solamente necesitan un empujoncito, aun cuando digan que no lo quieren hacer. Lo que necesitan es que les peguen un empujoncito, y ese es el papel del conciliador. Proponer fórmulas de arreglo para que las personas puedan llegar a la solución de su conflicto. Ese es el papel de esa persona. Proponer esas fórmulas de arreglo que les ayude a las personas a resolver, acordar y luego cumplir. Y además tiene esto una ventaja de otro tipo, y es que se ha analizado que estadísticamente para la gente es mucho más fácil cumplir los acuerdos a los que se logra en conciliación, toda vez que es un acuerdo que yo hice, es lo que yo acordé, está hecho en mis términos, yo lo acepté, yo me comprometo. Que cuando en una sentencia judicial el juez le impone realizar una acción para dar cumplimiento a la pretensión o a lo que sea. Porque esa imposición de la decisión por parte del juez genera un rechazo natural en la psicología de la persona. Entonces es más frecuente que se incumpla la sentencia y que después toque demandar ejecutivamente para que se cumpla lo dispuesto por el juez a el incumplimiento de la conciliación. No quiere decir que todas las conciliaciones se cumplen, eso es totalmente ilusorio, pero sí en una proporción mayor. O sea, la verdad es que sí funciona mejor la conciliación para realmente solucionar el conflicto que la sentencia. Y tiene los mismos efectos, pues, ya lo estamos diciendo, lo damos por descontado. Y el tercero de los tres colaboradores de la justicia que vamos a ver el día de hoy, los finales, son las personerías municipales. Y ya vimos que las personerías pueden también fungir como conciliadores, lo vimos en la ley 640 del 2001, en el artículo 30, yo lo voy a poner acá, en temas de familia, 31, perdón. Cuando menciona que la conciliación también puede ser adelantada por los personeros a falta de que haya centros de conciliación y demás autoridades, en ese punto, ¿sí? Artículo 31. Entonces, donde nos funge también la personería como centro de conciliación pensado y dirigido para resolver asuntos, sobre todo en derecho de familia, y definitivamente encontramos sus funciones adicionales a esto en el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, en el artículo 95. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿qué nos dice este artículo 95? Nos dice: el Ministerio Público, que está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales, tendrán a su cargo, además de los señalados en la Constitución Política y en la ley, como la 640 del 2001, las siguientes funciones: promover, divulgar, proteger y defender los derechos humanos de la infancia en las instituciones públicas y privadas, con énfasis en el carácter prevalente de sus derechos y de su interés superior y sus mecanismos de protección frente a amenazas y vulneraciones. Segundo, promover el conocimiento y la formación de los niños, niñas y adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos. Tercero,
tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona las peticiones y quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y su contexto familiar y abogar en forma oportuna, inmediata e informar porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés superior y la prevalencia de los derechos. Cuarto, hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y en el parágrafo nos dice, las personerías distritales y municipales deberán vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En aquellos municipios en que no haya procuradores judiciales de familia. Asimismo, deberán inspeccionar, vigilar y controlar a los alcaldes para que dispongan en sus planes de desarrollo el presupuesto que garantice los derechos y los programas de atención especializada para su restablecimiento. Los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y administrativos en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y podrán impugnar las decisiones que se adopten. Entonces, la personería también nos sirve como centro de conciliación, pero además como garante dentro del proceso, además de la defensoría que lo habíamos analizado, defensoría de familia, de los derechos de estas personas, de esos niños, niñas y adolescentes. ¿Quién tiene alguna duda? Como les digo, todo está pues en la ley. Ahí lo pueden revisar y consultar el sustento jurídico de cada uno de ellos, ¿cierto? El único que no tiene es este que está acá en los consultorios jurídicos de las universidades porque es la misma ley 640 del 2001. O sea, estamos simplemente dividiéndoles. Los podría haber puesto en un solo renglón, pero quedaba muy largo. Entonces era mejor dividirlo en dos renglones, ¿cierto? Centros de conciliación, incluso los que están en los consultorios jurídicos de las universidades. ¿Listo? Entonces, eso frente a las personas que colaboran con la justicia. ¿Listo? Vamos a pasar a hablar de otro tema, pues. Vamos a dejar este tema de la jurisdicción. Ya lo cogimos todo, lo analizamos tanto las personas que forman la jurisdicción de familia como tal, los organismos jurisdiccionales que la componen, que fue donde vimos este esquema piramidal, los colaboradores adicionales a esas personas que componían ese esquema piramidal de los funcionarios judiciales. Vamos a dejar ese tema ahí y vamos a hablar de otro tema y ya a empezar a meternos en materia. Vamos a hablar del Código General del Proceso. Y vamos a hablar de la estructura que tiene ese Código General del Proceso, en especial en la clasificación de los procesos que tiene. El Código General del Proceso tiene 4 clases de procesos: el declarativo, el ejecutivo, el liquidatorio y el de jurisdicción voluntaria. Esas 4 clases de procesos surgen porque el Código de Procedimiento Civil, el anterior, tenía un montón de procesos, como 20 procesos diferentes, ¿sí? Y cada uno con sus propias reglas. Y entonces, si era uno de esta naturaleza, el término era tanto, y si era este otro era tanto, y si era aquel era diferente, y este tenía tal cosita, y en este había que hacer una audiencia, y en este no había que hacerla, y en este cada uno de manera diferente. Lo cual hacía que fuera un caos, básicamente, que muchas veces se cometían errores procedimentales porque se confundían los términos, o no se daba el término que era. Se volvió muy jodido el procedimiento civil. Entonces, cuando se crea la ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso, una de las
principales motivaciones para la creación de este código fue simplificar y facilitar los procesos. Que fuera más fácil para los jueces, pero también para los abogados y para las personas, entender y manejar los procesos dentro de la jurisdicción civil, de familia, comercial y agraria. Entonces, dentro del código, en la sección tercera, perdón, el libro tercero, se regulan los procesos. Y esa sección, es el libro tercero, perdón, es el libro tercero del Código General del Proceso. Está dividido en 4 secciones. La sección primera, que nos habla de los procesos declarativos. La sección segunda, que nos habla de los procesos ejecutivos. La sección tercera, que nos habla de los procesos liquidatorios. Y la sección cuarta, que nos habla de los procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Sí? Entonces nos restringe y nos dice solamente hay 4 clases de procesos. Pero dentro de los declarativos, que es el primero, vamos a hacer una pequeña división. Es la única que hay. Entonces, dentro del proceso declarativo, vamos a dividirlos en 2. Los declarativos generales y los declarativos especiales. Los declarativos generales son el proceso verbal y el verbal sumario, que son básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el verbal es un proceso de doble instancia y el verbal sumario es un proceso de única instancia. Que si en el verbal a usted le dan 20 días para contestar la demanda, en el sumario le dan 10 días. Que si en el verbal usted puede pedir 5 testigos, en el otro puede pedir 3. ¿Ya? O sea, el verbal sumario es el mismo proceso verbal, pero restringido. Una sola instancia, menos procesos, menos tiempo, pero es exactamente el mismo. Tiene exactamente la misma estructura. ¿Sí? Y los declarativos especiales, que son únicamente 4 cosas. O se aplican en 4 eventos únicamente: expropiación, deslinde, divisorio y monitorio. Expropiación, deslinde, divisorio y monitorio. En esos 4 eventos hacemos un proceso declarativo especial. Entonces este tiene unas reglas especiales, como su nombre lo indica, de ahí que se denomine de esta forma. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es, proceso declarativo se divide en proceso declarativo verbal y verbal sumario, y declarativos especiales. ¿Son exactamente iguales los 2 declarativos, el verbal y el verbal sumario? Exactamente iguales. Solo cambia en los términos y que el sumario no tiene segunda instancia. Y los especiales sí tienen reglas propias, especiales, que dependen de su naturaleza o de su contenido. ¿Listo? Luego nos vamos para el proceso ejecutivo. Todos los procesos ejecutivos son iguales. Todos son exactamente idénticos. Es decir, todos tienen las mismas audiencias, tienen que cumplir las mismas demandas, los mismos términos, todos son igualitos. Donde cambia el asunto es cuando ya se va a hacer la ejecución. Es decir, cuando el juez al final va a obligar al cumplimiento de la obligación pactada. Porque no es lo mismo que el juez ejecute por una obligación de dar dinero
hombre, es que debían 20 millones, en cuyo caso el juez podrá embargar los bienes del deudor y rematarlos en pública subasta, o ejecutar por una obligación de dar diferente al dinero, ¿sí? Lo que la persona tenía que dar, qué sé yo, era un caballo, un carro, lo que sea, en cuyo caso podemos retener la cosa, secuestrarla y hacerle entrega material. O sea, la forma como se cumple con la obligación cambia dependiendo de la obligación. Ese es el único cambio que hay en el proceso ejecutivo. Como les digo, es un proceso idéntico todo, pero ya cuando se va a ejecutar, cuando se va a cumplir, ahí es donde están las diferencias. Entonces, por ejemplo, si la obligación era de suscribir un documento, pues el juez le da 3 días para que firme el documento y si no lo firma él. O sea, depende de cuál sea la obligación que se cobra, que el juez establece lo que se debe hacer. Entonces, el único cambio que tiene el Ejecutivo es a la hora efectiva de ejecutar. Entonces, la ejecución por sumas de dinero tiene un proceso, ¿sí? Porque lo que les digo, hay que embargar y rematar los bienes, por obligación de dar tiene otra cosa, por obligación de hacer otra cosa, por suscribir documento otra cosa y por obligación de no hacer otra cosa. Pero de resto todo el proceso es exactamente igual. La demanda, la contestación, las audiencias, todo igualitico. Entonces eso también facilita el asunto, porque ahí lo único que uno tiene que entrar a mirar es cómo está regulado dentro del código la ejecución por obligación de no hacer, por ejemplo. Entonces usted, ¿cierto? Se viene para los procesos ejecutivos y entonces mira en el artículo 427, obligación de no hacer. Entonces usted dice, ah, vea, cuando se pide la ejecución por perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación de no hacer o la destrucción de la videocuenta, deberá acompañarse el documento ta. Ah, ok, listo. Y aquí son por obligaciones alternativas y por ejecución por perjuicios. Ah, bueno. Y entonces al final, ¿cómo se hace? Entonces, a ver, si es obligación de hacer, hay que hacer esto. ¿Sí? Ah, si es obligación de suscribir documento, se hace esto. Ah, no, si es obligación de no hacer, se hace esto. Si es obligación subsidiaria, se hace y así. O sea, ya ponemos en la parte final del proceso, que es la ejecución, lo que nos haga falta. El siguiente punto es el proceso liquidatorio. El proceso liquidatorio, que es la sección tercera del libro tercero del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, nos dice cómo se reparte un patrimonio común. La finalidad del proceso liquidatorio es esa: repartir un patrimonio común entre los diferentes interesados. Entonces, dentro del proceso liquidatorio encontramos la sucesión, la liquidación de sociedad conyugal, producto del matrimonio, la liquidación de sociedad patrimonial de hecho, producto de la unión marital de los compañeros permanentes, la liquidación de sociedades y la insolvencia de persona natural no comerciante. Todos son igualitos. El liquidatorio es idéntico. El proceso como tal es exacto, igual para todos. Lo que cambia son las reglas sustanciales que lo regulan. Es decir, las reglas de la sucesión o las reglas de la sociedad conyugal o las reglas de la sociedad comercial, o sí, eso es lo que cambia. Pero de resto el proceso es el mismo para todos. Exactamente igual. En este sí no cambia nada.
como en el ejecutivo que era igual hasta cierto punto y ahí sí ya cambiaba dependiendo de la ejecución. Aquí sí es idéntico todo, desde la demanda hasta la sentencia. Lo que cambia son las reglas específicas que regulan la materia, pero esas ya no son reglas procesales, sino reglas sustanciales. Por ejemplo, para dividir una sucesión entre hermanos, pues entonces se divide según lo que dice el artículo 1047 del Código Civil, pero las sucesiones entre hijos, entonces es lo que dice el artículo 1045. Ah, no, pero entonces si es liquidación de sociedad conyugal, entonces se divide en partes iguales entre los cónyuges, pero teniendo en cuenta compensaciones y subrogaciones. ¿Ya? Lo que cambian son las reglas sustanciales que contienen la regulación específica de cada uno de esos elementos, pero todos los liquidatorios son iguales y los liquidatorios los utilizamos en estos casos: sucesiones, sociedad conyugal, sociedad patrimonial, sociedades y insolvencia de persona natural no comerciante. Y por último, encontramos los procesos que realmente no son procesos. ¿Cómo así? Son los procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Y por qué decimos que realmente no son procesos? Porque los procesos de jurisdicción voluntaria no son adversariales, no tienen demandado, solo tienen a un demandante y al juez. Y más que demandante es un solicitante. La persona hace una solicitud al juez y el juez resuelve conforme a la solicitud y a lo que le diga la ley. Entonces, realmente no podemos hablar de un proceso donde tenemos dos posturas contrapuestas, donde cada uno demuestra en contra de lo que dice el otro y el juez toma una decisión para decir quién tiene la razón, o este o este. En el proceso de jurisdicción voluntaria no funciona de esa forma. El proceso de jurisdicción voluntaria es una solicitud, el juez revisa, mira la ley y dice, ah, ok. ¿Y cuáles asuntos tenemos ahí en familia? La emancipación voluntaria, la designación de guardadores o curadores o apoyos, la declaración de muerte presunta por desaparecimiento o la declaración de ausencia, la interdicción que ya no existe, que ya es lo que mencionamos, el apoyo, que fue cambiado por la ley 1564 del 2000, perdón, por la ley 1996 de 2019, donde ya no declaramos interdicta a la persona, sino que le nombramos un apoyo y el divorcio de mutuo acuerdo. Entonces, esos puntos en temas de familia son los trámites de jurisdicción voluntaria, más que procesos. Y además están los procesos notariales, donde si no era suficiente lo que habíamos mencionado de la conciliación, a los notarios adicionalmente se les permite la realización de algunos procesos siempre que sean de mutuo acuerdo para que por escritura pública lo resuelvan y la gente no tenga que ir al juzgado. Como por ejemplo el divorcio, la sucesión, la fijación de custodia, visitas y alimentos, entre otros, que yo puedo realizarlo de mutuo acuerdo en notaría, establecer por escritura pública, digamos, las visitas, la custodia y los alimentos, y esto es exactamente igual que si yo hubiera acudido al juzgado a realizar el proceso para que el juez regulara la custodia, las visitas y la cuota alimentaria. De ahí el nombre de equivalentes jurisdiccionales. Con la notaría es doble, porque no solo es para conciliar, sino además para realizar un proceso de mutuo acuerdo, pero exactamente igual es resolverlo en un divorcio en notaría que resolverlo en juzgado, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, pues. Porque si los procesos no son de mutuo acuerdo, no se pueden tramitar en notaría, no se puede. Tiene que ser en juzgado. ¿Listo? ¿Dudas?
Muy bien. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar a ver cada uno de estos procesos, cada uno de estos, en los asuntos de familia. Y vamos a hacer las diferentes anotaciones o apuntes o notas, ¿sí? Usted lo quiera poner, que sean necesarias dependiendo de los diferentes conflictos que se tramitan como declarativos o como ejecutivos o como liquidatorios, pero en temas de familia. Por eso el nombre de la materia, procedimiento de familia. Entonces vamos a empezar con el proceso declarativo verbal. Recuerden que acá dijimos que dentro de los declarativos generales tenemos el verbal y el verbal sumario. Nosotros vamos a diferenciar entre uno y el otro, porque como les dije, en el verbal es un proceso de doble instancia y en el verbal sumario es un proceso de única instancia. Entonces vamos a ver cuáles asuntos en familia se tramitan como verbal y tendrán dos instancias y cuáles asuntos se tramitan como verbal sumario y tendrán solo una instancia. ¿Listo? Vamos a empezar entonces a hablar del proceso declarativo verbal en asuntos de familia. Y el primero que tenemos acá es la declaración de unión marital de hecho y formación de sociedad patrimonial de compañeros permanentes. Todo esto surge en razón de la Ley 54 de 1990. Deme un segundito, por favor. Espérame, yo busco la ley acá, que es que estaba buscando la de la página del Senado, pero no me aparece. Bueno, aquí está la de la página de la presidencia. Entonces dice, Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Nota, esa Ley 54 de 1990 fue realizada por el Grupo de Investigación de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Derecho, y en especial por dos profesores. Tulio Chinchilla, quien hizo la parte constitucional, y Álvaro Lopera, mi padre, quien hizo la parte sustancial. Entre ellos hicieron esta Ley 54 de 1990 y se presentó por medio de un congresista, no recuerdo cuál, a el Congreso de la República. La finalidad de esta norma era que la sociedad colombiana estaba presentando un fenómeno y era que más o menos el 70% más o menos de las familias no estaban casados. Las personas se iban a vivir juntos, lo que se llama unión libre, pero no existía matrimonio entre ellos. Eso no estaba prohibido, no estaba mal, no tenía ningún problema. El problema era que cuando usted no se casaba, sino que se iba a vivir junto con otra persona, unión libre,
usted no tenía ningún derecho, nada, por esa convivencia. Nada en absoluto. Entonces, si alguno de los dos se moría, ya se acaba la unión y cada quien para su casa y ya. No había derecho de afiliación a la seguridad social, nada. Se analiza eso y se dice, venga, pero aquí tenemos un problema. Porque mínimamente, si estas personas se separan, tienen derecho a repartirse lo que se consiguió dentro del matrimonio. Perdón, dentro de la unión marital, como si fuese un matrimonio. Entonces, cuando se hace la Ley 54 de 1990, en un primer momento fue pensada solo para que se tuviera derecho a gananciales, es decir, el derecho a recibir el 50% de los bienes que hayan sido conseguidos dentro de esa unión marital. Entonces, la idea primigenia era que mínimo tengan derecho a gananciales. Y así se creó, con la definición de qué es una unión marital de hecho y con la formación de la sociedad patrimonial como un símil de la sociedad conyugal del matrimonio, para que la persona tuviera mínimamente derecho a gananciales. Y posteriormente, por desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, se le extendieron a la unión marital otros derechos, como la vocación hereditaria para que pudiera recibir herencia, la porción conyugal, la seguridad social, la pensión de cónyuge supérstite y demás. Entonces, hoy en día, los compañeros permanentes tienen entre ellos una cantidad de derechos y obligaciones muy similar, por no decir idéntico, que a los cónyuges en el matrimonio. La diferencia entre ellos es básicamente que a un lado se hace un acto formal que se llama matrimonio y en el otro no, depende de la voluntad de las partes que deciden convivir y formar una familia. Entonces, el problema radica en cómo sé yo cuando dos personas son compañeros permanentes. Porque si sabemos que sí lo son, si dos personas son compañeros permanentes porque han formado la unión marital, van a tener una cantidad de derechos, herencia, porción conyugal, gananciales, ¿sí? Seguridad social, pensión, ta. Si forman eso, tienen esos derechos, ok, ¿cómo sé yo cuándo dos personas son compañeros permanentes? Entonces, ahí es donde entra el artículo primero de la Ley 54 de 1990, este que está acá. En ese artículo primero se dice, a partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hombre y una mujer, entendido según como dijo la Corte Constitucional, como dos personas que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente al hombre y la mujer, dos personas, que forman parte de la unión marital de hecho. Entonces, una unión marital de hecho es una comunidad de vida permanente y singular. Entonces, si usted quiere declarar la unión marital entre dos personas, dando aplicación a la carga estática de la prueba,
artículo 167 del Código Civil, del Código General del Proceso, perdón. ¿Qué dice? Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, usted quiere que consideremos a Pedro y María como compañeros permanentes para que tengan derecho de herencia, gananciales, pa. Pruebe el supuesto de hecho de esta norma. El supuesto de hecho es que hay una unión formada por dos personas que no están casados y que hacen una comunidad de vida permanente y singular. Este es el supuesto de hecho. Entonces, el artículo 167 del Código General del Proceso nos dice que usted tiene la carga de la prueba de demostrar el supuesto de hecho de las normas jurídicas cuya aplicación persigue. ¿Usted quiere esto? Pruébelo. ¿Cómo lo demuestro yo? Entonces ahí es cuando nos tenemos que ir para el probatorio. Pero antes de meternos con eso, quiero hacer un pequeño repaso, muy rápido. Profe, yo tenía una pregunta, me dice cuándo la puedo hacer. Ah, ya, dígame. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda con respecto precisamente a la unión marital, de hecho, y es si es posible conformar una unión marital sin la convivencia. Sin la convivencia, ¿de qué O forma? la convivencia hace parte, o sea, es un factor determinante y fundamental para poder declarar esa unión y esa sociedad. O sea, por ejemplo, por internet, compañeros permanentes por internet. O sea, una persona No, que vive yo lo digo es porque en el caso pues, particular que conozco, tengo una tía que lleva 25 años con el novio y nunca formalizaron nada, cada uno vive en su casa, pero pues todos los demás es como si fueran esposos, comparten muchas cosas, no tienen hijos, porque pues ella no puede tener hijos, pero mi pregunta es, al momento de pronto de que alguno de los dos fallece, se puede declarar esa sociedad, no se podría declarar. Entonces, me parece como, pues yo diría, porque yo había escuchado en una noticia o había leído un artículo por ahí que decía que la convivencia no era un factor determinante, pero no sé si era para la unión marital de hecho o para el tema de la sociedad conyugal al momento de disolverla. Lo que pasa es que cuando uno habla de unión marital, empieza un ruido y es 2 años, 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 ¿sí? Y es porque el artículo segundo de la ley 54 de 1990 nos habla de la unión marital, de la sociedad patrimonial, ¿cierto? Aquí en este punto. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a decretarla en cualquiera de los siguientes casos. Y me da dos circunstancias, A y B. La circunstancia A o el escenario A es que haya una unión marital por un lapso no inferior a 2 años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio. Este impedimento legal es que las personas sean solteros, que no sean casados. Entonces, si llevan conviviendo por 2 años o más, se presume que se formó la sociedad patrimonial. Y el B
Cuando haya impedimento, o sea, que alguno de los dos está casado, tiene vigente el matrimonio, pero que la sociedad patrimonial esté disuelta o que esté liquidada por lo menos un año antes de que se inicie la unión. ¿Sí? Entonces, esto está pensado, este artículo segundo, para la sociedad patrimonial, porque no es lo mismo la unión marital que la sociedad patrimonial, así como no es lo mismo el matrimonio que la sociedad conyugal. Mire que puede haber matrimonio sin sociedad conyugal, ¿sí? No puede haber sociedad conyugal sin matrimonio, pero sí puede darse el caso de matrimonio sin sociedad conyugal, como lo que pasa cuando hay capitulaciones matrimoniales totales. ¿Estamos? Entonces, cuando uno empieza a hablar de unión marital, empieza a generarse ese ruido de los 2 años, los 2 años, los 2 años. Eso es para la sociedad patrimonial. Eso es para determinar si hay derecho a gananciales o no. ¿Qué requiero yo para que dos personas sean considerados compañeros permanentes? No para saber si hay sociedad patrimonial. Entonces yo me vengo acá y entonces dice que la unión marital es la formada entre dos personas que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Eso es lo que dice la norma. La Corte Constitucional ha interpretado varias cosas. Entonces, por ejemplo, acá, sentencia C-257 del 2015, llega y dice: a ver, que espéreme que, ¿dónde estaba? Que me subí para mostrarle cuál era la cosa y ya se me perdió. Entonces acá dice: matrimonio y unión marital. La jurisprudencia ha reconocido distinciones conceptuales. El matrimonio no es, pues, la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal. Esta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges. De otro lado, la dinámica del compromiso en la unión de hecho es distinta. La construcción de una vida en común por parte de los compañeros resulta la fuente que justifica la decisión de conformarla. El consentimiento no pretende avalar un vínculo formal, sino constituir una comunidad de vida por encima incluso del reconocimiento legal. Si bien los cónyuges y compañeros permanentes buscan en esencia los mismos propósitos, no es menos cierto que cada pareja lo busca por caminos distintos, ambos protegidos por la Constitución, bajo la idea de que uno de esos objetivos es comúnmente la conformación de una familia. De hecho, la libre autodeterminación de los miembros de la pareja es la que define si prefieren o no celebrar el matrimonio y excluir de su relación el régimen propio de ese matrimonio, de ese contrato. ¿Sí? Entonces, ahí nos hablan ya de que la clave es que las personas tomen la decisión de conformación de una familia. ¿Listo? Acá más abajo llega y nos dice: el matrimonio y la unión marital de hecho comparten la característica esencial de ser instituciones creadoras de la institución familiar. Como tales, es claro que las dos figuras merecen una misma protección constitucional. Sin embargo, ese idéntico trato no puede aplicarse enteramente a los asuntos relacionados con los derechos patrimoniales que se derivan de las sociedades conyugales y patrimoniales. Tanto las condiciones en que surgen las dos sociedades como las pruebas por aportar acerca de su existencia son diferentes, y ello puede generar consecuencias distintas
en este campo, siempre y cuando, como se ha expresado reiteradamente por esta corporación, las diferencias sean razonables, es decir, que se pueda sustentar con una razón objetiva. Y por acá en el 2018 vuelve y nos hace las mismas predicciones, las mismas deducciones. Sentencia C-131 del 2018. Esto es básicamente el mismo párrafo que ya habíamos leído, ¿sí? Es exactamente igual, ¿sí? Y donde se nos habla pues de otras características, pero te lo digo es porque hay similitud pues en las decisiones. Aquí el punto es, lo que se ha mencionado jurisprudencialmente al respecto es que sin convivencia no se puede formar. Porque si la convivencia no se da, así sea esporádica, como por ejemplo el tipo que trabaja en una plataforma petrolera durante 6 meses y luego vuelve 4 meses y luego se va y vuelve 6 más. En ese caso, ellos no conviven no porque no deseen hacerlo, sino que por condiciones laborales no lo pueden hacer. Pero sí decimos que hay una convivencia que si bien está separada en el tiempo, las personas se identifican y comparten como familia. En cambio, si las personas no viven juntos, sí tenemos un problema. Porque entonces no podemos considerar familia a quienes no comparten o cohabitan. Ya que estas personas, aun cuando realicen otras funciones, no se definen ante la sociedad e incluso ante ellos mismos como familia, ya que no tienen cohabitación. Entonces, la cohabitación se transforma jurisprudencialmente en un requisito para la unión marital. Pero como realmente la norma no establece de manera específica cuál es la definición exacta de qué sí es y qué no es unión marital, volvemos al mismo asunto del artículo 167 del Código General del Proceso. Usted tiene que probar el supuesto de hecho de la norma que usted persigue. Si la norma que usted persigue es esta 54, y usted va a decir que las personas sí tienen una comunidad de vida, aún sin la cohabitación, pruébelo. Es muy difícil, porque como te digo, la jurisprudencia se ha decantado de manera mayoritaria por establecer que para ser compañero permanente se necesita cohabitación. Porque si no, se ha establecido que es difícil decir que esas personas se identifican como tales. ¿Cuál es la diferencia entre los novios y los compañeros permanentes entonces? Tienen una relación afectivo-sexual, ¿sí? Pueden haber incluso hijos. Pueden compartir temas patrimoniales. Pero ¿en qué momento hacemos la raya de quiénes son novios y quiénes son compañeros permanentes? Y eso casi siempre se ha establecido jurisprudencialmente con la cohabitación. Entonces, si no la hay, se transforma bien difícil, pero volvemos al mismo punto. Pruébelo. Pruébelo. Porque al estar redactado de esa forma está abierto. Comunidad de vida. ¿Qué es una comunidad de vida? ¿Dónde dice qué es eso? Ahí sí toca darle, ¿sí? O sea, se vuelve muy jodido, pero se puede, ¿sí? Lo que te digo, realmente es difícil, bien difícil, pero
habría que hacerlo, pues. Es remar contra la corriente. Pero ahí está. Entonces, en esas dos sentencias, pues se puede ver un poquito, pero también habría que analizar si la Corte Suprema de Justicia ha mencionado algo al respecto. El problema es que casi siempre la discusión es desde el punto de vista de la sociedad patrimonial y no tanto desde la formación de la unión marital, ¿sí? Entonces casi siempre usted va a encontrar la discusión alrededor de si se forma o no la sociedad y que si los 2 años, que si no hay 2 años, que una cosa que la otra, y no tanto de qué realmente es unión marital, ¿cierto? O sea, de los presupuestos formativos de la unión marital. Profe, pero la sociedad, pues, según la sociedad patrimonial, sí es un requisito la convivencia. No, tampoco. Tampoco. Porque el artículo segundo está redactado en clave de presunción, ¿sí? Cuando usted mira la ley 54, en el artículo 2, dice, se presume. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una presunción? Una presunción es cuando el legislador da algo por demostrado. Algo que es muy difícil, lo da por demostrado. Él supone, cree que eso está demostrado si usted le demuestra algo más fácil. ¿Por qué? Porque se vuelve muy engorroso hacerlo. Por ejemplo, el hijo de mujer casada se presume del marido. ¿Qué deberíamos hacer para saber quién es el padre de un niño? Hacer una prueba de ADN y determinar quién es el papá. Estamos. Pero la ley dice, venga un momentico, pero una mujer casada va a tener relaciones sexuales de manera habitual con su marido. Lo más probable es que si queda en embarazo, sea de la persona con la que tuvo relaciones sexuales de manera habitual. Entonces, en ese orden de ideas, la posibilidad más alta es que sea el marido. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a hacer pruebas y a gastar recursos cuando lo más probable es que sea esa persona? Entonces, vea, demuéstrame que es el marido, de que está casada, perdón. Demuéstrame de que está casada y yo presumo que el hijo es de ese man. Ya, si se duda, si hay alguien que dice que es el padre, si se duda sobre la paternidad, pues ya miramos a ver en otro proceso, pero vamos a dejarlo por sentado ahí. Y hay muchísimas presunciones, ¿sí? El hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. La presunción de que todas las personas conocemos la ley, la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Sí, hay muchísimas presunciones. La presunción es una forma de facilitar la prueba. Pero existen dos tipos de presunciones. Las presunciones de hecho y las presunciones de derecho. Las presunciones de derecho no se pueden desvirtuar. El legislador dijo, todas las personas, todas, nacionales o extranjeros, en el momento en el que pisan el territorio colombiano es como si le descargaran en el cerebro todas las normas. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Quiere decir que usted en el territorio colombiano se sabe todas las leyes. Usted no puede decir, yo no conocía esta norma, no me la apliqué. Eso no sirve para nada. Y usted puede traer peritos, puede traer testigos, puede presentar documentos y no se lo aceptan. Usted conoce la ley. Eso es una ficción.
La ley supone que todas las personas conocen la ley, incluso una persona acabada de nacer. Sí, lo cual es físicamente imposible. Pero la ley lo supone y usted no lo puede desvirtuar. ¿Estamos? Eso es una presunción de derecho. Las presunciones de hecho sí se pueden desvirtuar. Porque como son un mecanismo para facilitar una prueba o para facilitar un hecho, entonces la ley dice, vea, usted quiere que se le aplique esto, ok, demuéstrame este poquitico, yo presumo el resto. Pero yo no soy capaz de demostrar eso. O no lo puedo hacer, listo. O no lo quiero hacer. Entonces yo lo puedo desvirtuar. El hijo de mujer casada se presume del marido, sí, pero es que ese señor no es el papá es este otro. Mire, yo le demuestro que el papá no es el marido, es esta otra persona. Vea la prueba de ADN. Sí, señor, tiene toda la razón, no es el marido, es este. Y se desvirtúa. ¿Listo? Las presunciones de derecho tienen que estar taxativas en la ley. Tiene que decir, es una presunción de derecho. Si no dice, es una presunción de hecho. Y cuando usted mira esto, aquí dice se presume, no dice. Entonces es una presunción de hecho. Esta presunción dice que si usted me muestra que las personas viven 2 años, yo supongo que son compañeros permanentes y tienen sociedad conyugal, sociedad patrimonial. O que llevan 2 años y tenían al menos la sociedad disuelta o liquidada anteriormente, entonces yo presumo que son compañeros y tienen sociedad patrimonial. Pero ¿qué pasa si las personas no llevan 2 años? ¿No pueden ser compañeros permanentes? No. Yo en ese caso lo que tengo que hacer es probarlo, porque yo no puedo presentar ese poquitico para que se me presuma todo lo otro. ¿Qué me toca probar a mí? Que entre esas 2 personas se formó la unión marital y la sociedad patrimonial, pero ahí sí me toca probarlo a mí para desvirtuar la presunción, ¿cierto? O ni siquiera desvirtuarla, es porque yo no alcanzo los estándares. Entonces, si yo no alcanzo el estándar, me toca probar. O sea, se me facilita si yo muestro los 2 años. Si no, hágale. Y lo escuchamos. Listo. A ver si usted alcanza a probar o no. Entonces, la presunción es una forma de facilitarlo, pero si no, pues le toca por lo difícil. Entonces, el asunto aquí está en que cuando yo en una demanda tengo una pretensión, sea la que sea, la pretensión puede ser que se reconozca a estas 2 personas como compañeros permanentes. Esa pretensión tiene que estar sustentada en unos hechos. Entonces, los hechos de la demanda lo que hacen es decirle al juez por qué está usted pidiendo lo que está pidiendo. Entonces, usted está pidiendo que se reconozca a Pedro y María como compañeros permanentes. ¿Por qué? Ah, porque es que conviven, porque es que taque, 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 taque. Y usted le muestra una cantidad de hechos que sustentan su pretensión. Y posteriormente viene la prueba. Dentro de la demanda, usted pone pretensión, hechos, pruebas y todos van de la mano. Usted no pone pruebas como rellenando un pavo. Mientras más bueno, mientras más relleno, más bueno el pavo. No. Usted no pone hechos ahí como quien narra una novela y pone de todo. Porque mientras más contexto tenga la historia, mejor se ve. ¿Sí? Entonces usted coge una novela y entonces le hablan de una cantidad de cosas que a usted ni siquiera le interesan. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, usted cogía en El Señor de los Anillos y le decían, y entonces llegaron a un pueblo que se llamaba de esta manera y tenía unos árboles así, y entonces una decoración y las casas eran de color amarillo, y entonces había unos animales que tenían esta y esta forma y unas garras de no sé qué, y se sentía un ambiente pesado. Todo eso, ¿en qué avanza la historia? No, eso es simplemente para darle, digamos, color, forma, así. En las demandas no funciona de esa manera, porque no es una narración literaria. Usted lo que hace es decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué lo quiero? Y tengo que demostrar esos hechos. Entonces usted pone pruebas para demostrar un hecho y los hechos para sustentar una pretensión. En ese orden de ideas, si mi pretensión es que se reconozca a dos personas como compañeros permanentes, aun cuando no conviven, que ya dijimos los problemas que eso tiene, que realmente es muy difícil porque jurisprudencialmente se ha desarrollado de esa manera que la convivencia es un elemento esencial. Pero mi pretensión es esa. ¿En qué sustento mi pretensión en estos hechos? Hombre, que ellos se identifican como familia, que ta. Y luego, ¿cómo demuestro lo que yo acabo de decir? ¿Cómo demuestro yo que ellos se identifican como familia entre ellos y ante la sociedad? Ah, mire que es que aquí dice él una declaración juramentada que ellos son compañeros permanentes. Mire que la tía tiene a este man como beneficiario de la EPS por ser compañero permanente. Mire que ellos suscribieron este contrato de arrendamiento de este local comercial los dos y dice que son compañeros permanentes. Mire que cuando le preguntaron en esta escritura pública de compra de un inmueble al señor, dice que su estado civil es en unión marital de hecho con tales. Mire que sí. Y eso tiene que estar probado. A ver el registro civil, ve a ver la escritura pública, a ver la tan. Entonces, cuando yo llego a la cápite de pruebas de una demanda, a mí se me abre un abanico de posibilidades. Y el código me dice, usted quiere probar un hecho, sea el que sea. Usted para la prueba de ese hecho puede utilizar cualquiera de los mecanismos probatorios, el que sea. Entonces a usted el código le abre como un cajón de mecánico y le muestra unas herramientas y le dice, escoja de ahí la que necesite o las que necesite. Estos son los medios de prueba que están en el Código General del Proceso. La declaración o interrogatorio de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y los informes. Usted de aquí escoge la que necesite o las que necesite para la demostración de esos hechos que usted puso en la demanda. Ahí es donde entra la pericia del abogado, porque el abogado es el que le toca escoger de estos medios de prueba cuál o cuáles son los que necesita para la demostración de cada uno de los hechos. Entonces, por eso era que yo te decía. ¿Se puede formar? Realmente podría formarse. Pruébelo. Jurisprudencialmente, de manera mayoritaria se dice que no si no hay convivencia. Pero cada caso hay que analizarlo. Pruébelo. ¿Sí? Entonces, ahí caemos en un punto complejo, porque cuando la norma no desarrolla de manera específica la circunstancia que regula, sino que lo hace de manera general, tiene que interpretarse. La interpretación mayoritaria dice una cosa, pero eso no quiere decir que no se puede interpretar de otra forma. Es luchar contra la corriente, pero se puede interpretar de otra forma. No sé si con eso queda respondida la pregunta, Pedro.
Es que realmente es muy complejo el tema. Profe, pues que como me quedó un poquito más claro, pero igual como dice usted, eso es un tema ya O sea, de... si usted me pregunta en plata blanca, ¿su tía es compañera permanente? Yo le digo, no. ¿Puede algún? No, no, no. Eso es luchar contra la corriente. Es decir, para que su tía gane eso, necesita que la demanda se la haga 3 o 4 personas en Colombia que tienen un nombre que solo con el nombre le creen. ¿Ya? Y que le toque un juez que piense lo mismo que esa gente. O que le crea a esa gente. ¿Ya? Básicamente, ¿qué necesita usted para que las mujeres puedan ser curas en la Iglesia Católica? que el, que el Papa lo diga. Y para que el Papa cambie de opinión, ¿qué necesita usted? Que aparezca Jesucristo y le diga, Pacho, deja a las viejas ser curas, ¿sí o no? Prácticamente. Lo que te digo, es difícil, muchísimo. ¿Se puede? Hombre, pues realmente sí podría ser posible. ¿Quién quita que no, sí o no? Yo digo que hay más posibilidades de eso a que las mujeres sean sacerdotes, Pero se pero puede, ¿sí me entiendes? O sea, es difícil. El problema es que con ese tema en específico, y lo vamos a ver varias veces, que con la unión marital, a lo largo de la materia lo vamos viendo, se han creado como una especie de dogmas, ¿ya? Que la posición mayoritaria nos dice, vea, esta vuelta es así. Y es muy, muy, muy difícil pelear contra la corriente. Muchísimo. Se puede. Y ha habido casos muy esporádicos donde se gana. Pero realmente es muy difícil. A menos que ellos vayan a una notaría y hagan una escritura pública de declaración de unión marital de hecho. Y colorín colorado resuelve el problema. ¿Pa? no es que eso es lo que no queremos. Mm. Entonces, si usted hace eso, ya se acabó el problema. Si no, pues, madre. Pero realmente es muy complejo, es muy, muy difícil. O sea, esa tesis, llévalas de perder, se puede, pero llévalas de perder. Es que este tema es realmente muy, depende mucho de la jurisprudencia. La jurisprudencia lo ha establecido de esa forma. Depende muchísimo. Hay otros temas donde pues la ley es más clara, entonces no tenemos esta clase de discusiones. Pero aquí en la unión marital de hecho, es como el problema de concurrencia de sociedad conyugal y patrimonial, es decir, la persona que pueda tener compañero o compañera permanente y cónyuge a la misma vez. Entonces, cuando usted analiza esta ley 54, usted dice, a ver, un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Entonces yo digo, no, porque no pueden estar casados. O sea, si tiene cónyuge, entonces no puede formar la sociedad conyugal. No, la sociedad patrimonial, no puede formar, perdón, la unión marital. Y 2 compañeros permanentes. O sea, tiene 2 compañeros permanentes. ¿Sí? ¿Cómo así? En ese caso no tenemos unión marital. Ve, no tenemos matrimonio. Ni aquí ni aquí. Entonces ahí no nos aplica esto. 2 personas que sin estar casados no están casados. Pero ahí el problema es acá con esta palabra, singular. Pero si usted se da cuenta, se ha reconocido derechos de relaciones poliamorosas, donde hay varias personas, más de 2, que tienen una relación afectivo-sexual. Y entonces ahí es cuando uno dice, ¿cómo así? ¿Sí ves? Entonces realmente es un tema para discutir, para discutir.
¿Listo? ¿Alguna pregunta? O comentario, pues. Profe, entonces, pues usted indicaba que eso se puede solucionar con la declaración juramentada en notaría de la unión marital. No, yo no dije eso, pilas. Ojo, ¿qué fue lo que yo dije? Podían ir a la notaría y hacer ¿qué cosa? Por escritura pública. Ah, ojo con eso. ¿Por qué le estoy haciendo énfasis en ese punto? Porque la ley 979 del 2005, ojo con ese punto, ley 979 del 2005, que reguló y modificó la 54 del 90, llega y nos dice por acá que la existencia de la unión marital se declara por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento. ¿Qué es una declaración extrajuicio? Yo voy donde el notario y le digo, pare bolas lo que voy a decir. Hincha de Nacional a morir, firme. Es una declaración extrajuicio. El man escucha lo que usted dijo. Ok, certifico que el man vino y dijo aquí esta expresión. Entonces, cuando yo hago una declaración extrajuicio de que soy compañero permanente, eso tiene un valor probatorio muy reducido, porque esa es una declaración que yo hago. Eso es como lanzar una opinión. Está haciendo muy mal clima. Eso depende de quién. De mí, eso es una opinión. ¿Qué es para mí el mal clima? Sol, lluvia, nublado, frío, calor. Eso es lo que yo dije. ¿Sí? La escritura pública de declaración implica, primero, que se hace por escritura pública, lo cual tiene unas formalidades diferentes. Implica que de eso queda registro en la notaría, que el notario lo autoriza y que pasa por el filtro del jurídico. Pero además implica que son los dos quienes declaran en esa escritura que son compañeros permanentes. Quienes los dos, de mutuo acuerdo, deciden declarar la unión que tienen. Diferente a la declaración juramentada. Es muchísimo más formal y tiene un valor probatorio mucho más alto. Entonces, por eso es que te paré ahí mismo de una... Espérese un momento. Porque la gran mayoría de las veces usted ve ese problema. Que las personas intentan demostrar la existencia de la unión marital con una declaración extrajuicio y eso no se puede, porque la ley 979 de manera específica nos dice que solo se puede constituir de tres formas: por escritura pública, por acta de conciliación suscrita entre los compañeros permanentes o por sentencia judicial. No se nos permite otra forma. Entonces, como esta lista es taxativa, no se admite otra cosa. ¿Entendido ese punto? Sí, profe. Listo, ahora sí, continúe con lo que me iba a decir. Pero entonces, ¿qué impide, por ejemplo, el caso en que pues personas que llevan una convivencia inferior a 2 años vayan a hacer pues vayan a declarar, a constituir una escritura pública declarando que son compañeros permanentes? No, nada, o sea, usted lo puede hacer perfectamente. Pues en vez de ponerse todas esas vueltas con que se declare una unión inferior a 2 años, no es más fácil ir a declarar por escritura pública que son compañeros permanentes. O allá le preguntan los requisitos de, ¿tiene una convivencia mayor a 2 años? Lo que pasa es que el origen de la unión marital se da porque las personas no quieren casarse. Es decir, la persona no quiere realizar un acto formal como en el matrimonio. Y esto tiene incluso razones psicológicas. Para muchas personas, el hecho de realizar el acto formal
el hecho de poner el anillo, el hecho de ir a la notaría o al juzgado o a la iglesia, realizar un rito, porque aún en el juzgado o en la notaría se hace un rito, se sientan las dos personas, el notario al frente, vamos a hacer esto, entonces, firme usted aquí, firme acá, dos testigos o dos padrinos, que esa es la función, firman acá, todo eso es un rito. Y eso psicológicamente afecta a las personas de maneras diferentes. Hay personas que solo el hecho de saber de que están adquiriendo ese compromiso, de que lo están firmando con huella y todo, de que hay testigos que también firman y una autoridad que lo hace, no son capaces con eso, no pueden con eso. ¿Sí? Mire que uno escucha de manera muy frecuente, no, es que el matrimonio es lo peor, es que el matrimonio, es que el matrimonio, es que el matrimonio, es que el matrimonio, ¿sí o no? Eso es algo muy recurrente. Pero de la unión marital usted casi no lo escucha. Usted casi nunca escucha esos mismos comentarios de la unión marital. No, pero es que cómo se va a casar, que no sé qué, hay canciones, o sea, hay una cantidad de cosas. En la cultura popular se ve como algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué se ve como algo malo el matrimonio? No, porque es que se separan y entonces se quedan sin nada porque le quitan las cosas, porque no sé qué. Pero es que las mismas reglas del matrimonio, exactamente igualitas las de la sociedad conyugal, son las de la unión marital, exactamente iguales, no cambian en nada. Entonces, ¿por qué uno no escucha los comentarios? Tiene mucho que ver con la parte psicológica que te digo. Entonces, en ese orden de ideas, la gente, ¿por qué no va a la notaría y hace eso? Porque la gente no quiere hacer nada. La gente no quiere hacer ningún acto formal porque eso le afecta. Se quiere ir a vivir juntos y nada más. El problema es cuando se separan por voluntad o por muerte o por cualquier circunstancia. Porque entonces si usted va a reclamar algún derecho, si usted va a decir, venga, yo tengo derecho a la pensión, o yo tengo derecho a la herencia, o yo tengo derecho al 50% de los bienes, o cualquier derecho, lo primero que le dicen es, muy bien, si usted es compañero permanente o compañera permanente, usted tiene derecho y se lo damos. Muy bien, pruébeme que usted es compañera permanente, hágale. Y entonces, ¿usted qué dice ahí? Porque la prueba es uno de estos tres documentos. Si usted no tiene la escritura pública y no tiene el acta de conciliación, le toca demandar para que por sentencia se dé. Entonces, el problema es ese. Realmente sí, como vos decís, se resuelve tan fácil como ir a la notaría y nos fuimos. Pero la gente no quiere hacer eso. Entonces, después toca es demandar o que por conciliación lo determinen o que la escritura lo hagan. Pero si el pisco se murió, toca es demandar. Porque no hay otra forma. ¿Sí? Y entonces ahí viene el problema. Si llevaban menos de 2 años, entonces ahí viene el problema de que generalmente se dice que si usted no lleva 2 años no se forma. Ese es como el convencimiento general. ¿Se puede formar con menos de 2 años? Sí, sí se puede. Pruébelo. O sea, son barreras que nos ponemos nosotros mismos. O sea, al fin y al cabo, recuerden que nosotros estamos, es que, estudiando para resolver los conflictos de las personas y los conflictos de las personas se presentan por la conducta humana y la conducta humana está influenciada por el tipo de cosas. Entonces sí, es más fácil, pero pues, realmente no se da. Es que yo estoy aquí echando cabeza. Si yo he llevado algún caso donde haya la declaración de unión marital, de hecho, por los compañeros permanentes. O sea, yo sí las he visto, sí he visto escrituras de eso, pero yo no recuerdo que yo haya llevado un caso de unión marital, de hecho, que ya esté declarada. No, es que creo que ninguno.
No, creo que ninguno que yo haya llevado tienen eso. Y yo estoy ejerciendo en este tema en específico, el derecho de familia, y sobre todo con sucesiones, divorcios y uniones maritales desde el 2009. Y, o sea, 12 años en este, yo nunca lo he visto, la verdad. Pues que me haya tocado a mí. Sí las he visto que se declaran y vea y carcas, eso sí lo he visto muchas veces. Pero que a mí me haya tocado un caso que yo haya llevado de una sucesión y si vea, aquí está la declaración de unión marital de hecho, o vea aquí y aquí está la declaración. No es algo que pase así como diario. Ese, eso le cuento. ¿Quién más tiene alguna duda o comentario? Entonces, estamos en el proceso verbal de declaración de unión marital de hecho con formación de sociedad conyugal. Lo primero que vamos a decir de este proceso es que una cosa es declarar la existencia de la unión y de la sociedad conyugal y otra cosa es liquidar la sociedad patrimonial. Son dos cosas diferentes. Así como el divorcio y la liquidación de sociedad conyugal son dos procesos diferentes. ¿Listo? Primer punto. Lo segundo, ¿para qué se utiliza este proceso? Para tener una prueba, alguno de los tres documentos que dijimos, y poder demostrar que alguien tiene la calidad jurídica de compañero o compañera permanente. ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo, para reclamar en la liquidación los gananciales o para reclamar en la jurisdicción laboral la pensión o para reclamar en la sucesión la herencia o la porción conyugal. ¿Sí? Para eso sirve este proceso. O sea que si yo no necesito que se declare la unión marital porque yo no voy a reclamar nada, este proceso no sirve para nada. ¿Sí? La declaración de unión marital, este proceso se puede hacer con los dos compañeros o con uno solo. Porque la gran mayoría de las veces ocurre que uno dice que sí son compañeros y el otro dice que no. O uno dice que sí y el otro ya se murió. Entonces yo necesito que sea el juez quien declare la existencia de la unión marital. Si los dos lo hacen, lo podrían hacer en notaría y sale mucho más rápido, pero también lo pueden hacer en juzgado. Nada obsta para que se haga en juzgado por parte de los dos, sin ningún problema. No es lo más recomendable porque un proceso se demora mucho, ¿sí? Pero nada obsta. ¿Listo? ¿Cuáles son las pretensiones de este proceso? Las pretensiones son, uno, que se declare la existencia de la unión marital entre Pedro y María. Y dos, que se declare que dentro de esa unión marital se formó una sociedad patrimonial. ¿Es necesaria las dos pretensiones? No. Porque puede que se haya formado la unión marital, pero que no haya habido sociedad patrimonial. Por ejemplo, hubo capitulaciones maritales, que también se pueden hacer acá. Entonces yo lo único que necesito es que se declare la unión marital para poder reclamar derechos como la herencia o la pensión, que solamente dependen de tener la calidad de compañero permanente. ¿Listo? Se pueden hacer las dos, se pueden acumular perfectamente, declaración de unión marital y declaración de la existencia de la sociedad sin ningún problema. ¿Se puede pedir solo la declaración de la sociedad sin la declaración de la unión marital? No. Una es consecuencia de la otra. ¿Sí? La unión marital da origen a la sociedad patrimonial, pero no se puede generar a la inversa, ni se puede generar solamente la sociedad sin la unión marital. ¿Listo?
Los hechos son las circunstancias fácticas que dan origen a esa pretensión. ¿Cuáles son las circunstancias que dan origen a la unión marital de hecho? La convivencia permanente y singular entre las dos personas. Y para que se facilite, pues usted utiliza lo del término de los 2 años. Entonces usted menciona que las personas conviven hace 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, lo que sea. ¿Y qué pruebas presento yo al respecto? Hay pruebas muy comunes. La declaración juramentada que vos mencionaste es una prueba de hecho. Usted puede, mediante declaración juramentada, decir, sí, estas personas o esta persona aduce que es compañero permanente de esta otra. Testimonios también. Documentos gustan mucho, como por ejemplo un contrato de arrendamiento firmado entre los dos. Fotos en paseos y en convivencias, videos en una fiesta familiar, cartas o documentos oficiales donde dice mi esposa, mi señora, mi esposo, mi cónyuge, mi compañero permanente. La inscripción a la EPS como beneficiario, etcétera. Cualquier documento que llegue a demostrar que entre las personas se consideran como familia, se reconocen como tal frente a ellos y frente a los demás, y que los demás los reconocen a ellos como familia. Entonces, por ejemplo, el testimonio de la administración de la unidad, donde los reconocen como así los de la familia tal que viven en el apartamento 1302. ¿Ya? Entonces, esos son el contenido de esta demanda. Preguntas. Hay una muy buena prueba que son los hijos. Si las personas tienen hijos en común, eso es una prueba excelente, ¿sí? Porque usted, en definitiva, lo que tiene que demostrar es la convivencia afectivo-sexual, donde las personas se reconocen como compañeros permanentes, ¿sí? Y esa convivencia afectivo-sexual, pues si hay hijos, es mucho más fácil demostrarlo. Este proceso tiene que ser previo a la liquidación de sociedad patrimonial y también tiene que ser previo a la sucesión, por ejemplo, para reclamar herencia para el compañero permanente o previo a las reclamaciones laborales que ya hemos mencionado. ¿Listo? Eso es entonces el proceso de declaración de unión marital. Si no hay ninguna duda, vamos a finalizar ahí por hoy. Ok, entonces vamos a dejar ahí por hoy y en la clase siguiente vamos a continuar con el tema del divorcio o la cesación de efectos civiles para el matrimonio religioso. Ahí es donde vamos a continuar.